Bueno, estuvimos en silencio unos días, pero valió la pena. Hoy tenemos un invitado de lujo para cerrar esta temporada de lujo. Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad. Yo soy María Alejandra Rodríguez y bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Las Voces que Suman, un espacio de Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech para aportar a la productividad de nuestro país. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Federico Guzmán Escobar, vicepresidente corporativo de Acesco, para hablar sobre la importancia de las estrategias a la hora de lograr objetivos. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, María Alejandra, gusto estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y como el objetivo de esta temporada fue precisamente mostrar el lado humano de las compañías, yo quisiera que tú y yo comenzáramos esta conversación contigo contándonos quién es Federico Guzmán, qué te apasiona. Bueno, María Alejandra, pues Federico Guzmán, soy padre, esposo, padre de dos hijos espectaculares de 5 y 8 años que vienen creciendo cada día más rápido. Me apasionan muchas cosas, me apasiona lograr soluciones a problemas, me apasiona construir empresas espectaculares, me apasionan los pájaros, me encantan las aves, me gusta el deporte, me gusta la comida. Entonces, bueno, yo creo que vinimos aquí a vivir, a disfrutar y muy afortunado pues de poder tener la posición y la vida que he tenido. Qué rico, y eres caldense, ¿cierto? Pues mira, de familia por el lado de mi madre caldense, mi familia del lado de mi mamá es de Pensilvania, Caldas, también estuvo mucho tiempo viviendo en Manizales, de ahí pasaron a Bogotá, mi papá es de Bogotá, así que yo tengo, digamos que patria chica también en Pensilvania, Caldas, y bueno, me siento caldense de alguna manera también. Ay, bueno, qué rico. Y seguramente allá también te deleitas con este hobby que nos cuentas del avistamiento de aves. Pero absolutamente, tengo un combo de amigos allá que son bastante aficionados al avistamiento de aves y es que Caldas tiene el 40% de las aves de Colombia. Es impresionante, es un sitio privilegiado para ver aves y sin duda es uno de los tesoros por explotar en Colombia. Y creo que bueno, Caldas ha hecho una cantidad de actividades y ha avanzado mucho en ese tema. En Pensilvania tenemos una asociación de aves que empezó este año y bueno, estamos dándole mucho ánimo a esa actividad. Qué chévere. Me encanta también ese hobby tuyo. Muy, muy chévere. Y qué bueno que en Caldas también tengamos esta diversidad que dices del 40% de las aves en el país. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle. Federico, ahora quiero que conozcamos un poquito más de Acesco. Cuéntanos qué es Acesco, a qué se dedican. Mira, Acesco es una empresa familiar fundada en el año 1970. Empezó como una empresa de transformación de lámina galvanizada en Bogotá y de ahí fue creciendo, se fue internacionalizando. Hoy en día estamos en 9 países a través de inversión directa y tenemos otras 2 inversiones en Haití y República Dominicana. Y básicamente hacemos transformación de acero para materiales de construcción y materiales para la industria. Llámese lámina galvanizada, lámina prepintada, cubiertas, entrepisos, perfilería, en fin, tenemos una gama amplia de productos, pero realmente en Acesco nos gusta pensar, como dice nuestro propósito y parte de la razón de nuestra conversación hoy, que damos bienestar y forma a la vida cotidiana y hacemos fuerte a nuestro continente. ¿Y a través de qué? Pues a través de nuestros productos, de nuestras soluciones. Así que eso es Acesco y además es una gran familia porque entre todos los colaboradores pues jalamos para el mismo lado, queremos mucho a nuestros clientes, nos quieren mucho afortunadamente. Así que es un conjunto de cosas muy especial. Bienestar y forma entonces a la vida cotidiana, nos contabas que es un poquito el propósito de Acesco y yo quisiera que entráramos un poquito más en detalle en eso y nos contaras cómo contribuyen ustedes al desarrollo de la industria en Latinoamérica.
Pues fíjate, en Colombia en particular tenemos la planta de galvanización más importante del país, la única planta, digamos, o la segunda planta de laminación en frío. Nosotros proveemos a la industria nacional de lámina galvanizada y lámina prepintada. Tenemos clientes muy importantes en la industria blanca, en la industria metalmecánica. Una de las empresas de nuestra organización es Aceros Cortados. Es probablemente uno de los centros de servicio más competentes del país. Tiene unos tiempos de entrega espectaculares y apoya muchísimo a la industria entregándole formatos a la medida, cortes a la medida que le permitan eliminar algunos de los procesos de corte que haría de manera ineficiente en su operación. Entonces apoyamos a la industria, le damos posibilidad de ser más competitiva, más productiva, pues buscando cada vez aceros con propiedades mecánicas y propiedades físicas que se adapten mejor a sus procesos, o viendo de qué manera podemos, como mencionaban en el caso de Aceros Cortados, pues reducir algunos de los procesos ineficientes que tienen. Ahora centrémonos un poquito más en el tema que nos convoca aquí hoy, y es acerca del logro de objetivos. ¿Cómo se puede crear una estrategia para apuntar a ese logro de objetivos? Yo creo que lo primero es conformar un marco estratégico muy claro, y con marco estratégico me refiero fundamentalmente al propósito de la organización, es decir, ¿para qué está aquí la organización? ¿Para qué nos levantamos a trabajar? Tener una visión clara para dónde vamos, unos valores que se afiancen mucho a ese propósito y a esa visión, y tener unas promesas de valor muy bien diseñadas. Cuando uno tiene un marco estratégico claro, entonces uno tiene un muy buen fundamento sobre el cual edificar, digamos, el resto de su estrategia. Eso es tal vez lo principal. De allí realmente hay que entender cuál es la expectativa de los accionistas con respecto a la compañía, qué tipo de ambiciones tienen, hacia dónde quieren proyectarla y cuáles son las posibilidades de mercado que tiene la compañía, ¿verdad? Ahí unir algunas de las tendencias, ¿verdad? De las capacidades de la compañía, qué sabe hacer hoy. Hay que arrancar por qué sabemos hacer. Antes de trazarnos nuevos objetivos, hay que tener un entendimiento muy claro del mercado, de la posición competitiva de la compañía, de la capacidad, o lo que llamamos capacidades medulares en ACESCO, que es el qué sabemos hacer desde el punto de vista de tecnología, de conocimientos, de infraestructura, de relacionamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Y ahí entonces encuentra uno cuál es ese espacio en el cual se puede mover para crecer hacia adelante, bien sea en la misma industria que tiene o en nuevos negocios, ¿verdad? Una vez tiene uno ese panorama claro, entonces ahí sí puede empezar a decir, bueno, ¿esto cómo lo voy a ir desmenuzando en el tiempo? Y ahí es donde entran los objetivos. O sea, antes de trazar unos objetivos hay que tener, digamos que, un marco mucho más amplio, claro, para que esos objetivos no estén apuntando en direcciones, digamos, sueltas, sino que estén muy bien hilvanados y le permitan a la organización tomar tracción e ir pues avanzando de manera firme, no necesariamente a toda, pero firme y con pasos claros y con gran convicción. Entender entonces muy bien cómo se está comportando el mercado, reconocer nuestras fortalezas y pues ver con este panorama cómo podemos crear unos objetivos alcanzables. Suscríbete a nuestro canal desde la plataforma que nos estés escuchando. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube para que siempre estés al tanto de las novedades de las voces que suman.
Federico, hemos evidenciado que un pensamiento creativo a la hora de buscar soluciones es de gran valor. ¿Cómo un pensamiento divergente y una ejecución metodológica se convierten en factores determinantes para una estrategia transformadora? Primero, pensamiento divergente, ¿verdad? Fundamental, el pensamiento divergente básicamente es buscar ideas alternas, formas diferentes de aproximar los problemas desde distintas disciplinas, desde distintos ángulos de solución. Entonces el pensamiento divergente es la base de la creatividad, es la base de la innovación, pues por supuesto. Entonces estimular el pensamiento divergente en los ejercicios de planeación estratégica, uno, pero también en la cotidianidad y en la rutina de las organizaciones es fundamental. Y uno logra ese pensamiento divergente en los ejercicios de estrategia cuando pone a pensar a personas diferentes. Entonces, por ejemplo, el pensamiento divergente se logra cuando uno logra romper las jerarquías en los espacios de discusión en la planeación estratégica. Trae personas de la planta, trae personas de distintos niveles en la organización para que opinen de igual a igual con los gerentes y con los demás directivos. Ahí tiene una perspectiva mucho más rica. Le agregas una capa de divergencia mayor cuando incluyes a clientes y a proveedores, y una aún mayor cuando incluyes a personas que no tienen absolutamente nada que ver con la industria. Entonces todo eso le va agregando matices y le va agregando novedad a la manera como abordamos la planeación estratégica, y en últimas pues resulta en un ejercicio mucho más creativo. Eso como primera parte de la pregunta. Lo segundo, hablabas del método, ¿verdad? Entonces allí es fundamental tener muy clara de qué forma vamos a, como decía yo, alinear la estrategia hacia abajo. O sea, de qué forma vamos a tener un marco estratégico que a su vez está conectado con unos objetivos que a su vez están conectados con una serie de tareas, ¿verdad? Que tienen que ir ejecutando pues las distintas personas en la organización, y los esfuerzos conjuntos pues hacen que la estrategia efectivamente se mueva. Y eso pues se debe monitorear, se debe revisar permanentemente, y las personas deben asumir una responsabilidad por esas tareas que hacen parte de su trabajo, no son adicionales. Entonces eso en cuanto a la parte metodológica, ahí hay pues cualquier cantidad de cosas interesantes y diferentes en términos de metodologías de seguimiento a la estrategia y de alineación estratégica, pero en esencia todos hacen eso. ¿Y por qué es importante en convertirla en una estrategia transformadora? Pues yo creo que primero la definición de qué es una estrategia transformadora. Para mí una estrategia transformadora es lo que la organización defina que es fundamental, ¿verdad? Dependiendo del momento de la organización, si hay una organización que está en un momento muy difícil, ¿verdad? Que viene perdiendo dinero desde hace varios años, que viene perdiendo clientes, competitividad, una estrategia transformadora es llevarla a un punto de equilibrio, ¿verdad? Pero si uno tiene una organización a su vez que está en una curva de crecimiento ascendente, que tiene mucha inercia, entonces una estrategia transformadora es, bueno, ¿yo a qué ritmo la voy a llevar? ¿Yo la voy a internacionalizar? ¿Yo cómo la voy a multiplicar? ¿Y cómo lo voy a hacer de manera sostenible? De manera que ambas situaciones, por más opuestas que parezcan, requieren de mucha disciplina y mucho método para que se puedan ejecutar adecuadamente. Y a su vez requieren de formas creativas e innovadoras de pensar en soluciones a los retos que las distintas organizaciones están enfrentando. Así que son necesarias ambas cosas. Uno no puede pensar que va a tener una estrategia transformadora o exitosa si hace lo mismo que hace todo el mundo, ¿verdad? De ahí la importancia de lo divergente. Y tampoco va a lograr ejecutarla adecuadamente si no tiene un buen método. Entonces, esa es la potencia de la unión de esos elementos. Clave la forma en la que cada uno de esos elementos es importantísimo en el engranaje para hacer que todas estas estrategias converjan en algo de verdad transformador y que impacte en la compañía. ¿Qué tips puedes darles a las personas que están escuchando este podcast para crear estrategias que los lleven a lograr sus objetivos? Bueno, yo creo que ahí
ahí hay que retarse, lo primero, es decir, salirse un poquito de la comodidad. Creo que todos cuando hacemos este tipo de ejercicios muchas veces solemos caer en muchas ideas recicladas, y yo creo que el mundo de hoy nos invita a probar cosas diferentes. Por supuesto, dentro de las capacidades de cada organización, pues esas cosas diferentes serán unas u otras, pero creo que hoy en día empresas que están entrando en cada industria están trayendo promesas de valor cada vez más agresivas. Creo que las empresas tienen que moverse, tienen que salirse de su zona de confort y tienen que buscar arriesgar un poco más. Creo que tenemos un número importante de empresas que tienen un corte más bien conservador, un poquito por la inercia que han tenido. Hablo de manera general, ¿verdad? Me parece que buscar unas estrategias un poco más agresivas puede darles la oportunidad o de generar nuevos negocios o de generar unas estrategias verdaderamente diferenciadoras, pero dudo que eso se pueda lograr si mantenemos, digamos, unas metas básicamente de mejoramiento. Entonces esa sería mi recomendación general. ¿Y este pensamiento conservador del que nos hablas, crees que se debe a la cultura que tenemos en Latinoamérica? Mira, yo creo que son varias cosas. A ver, equivocarse en Colombia ha tenido un precio alto. Hablo, por ejemplo, del sector financiero, que tiende a castigar de manera más fuerte por ejemplo, los eventos de quiebra que otros mercados financieros. Entonces tendemos a ser un poco más conservadores, y con razón, ¿verdad? Con lógica. Muchas veces tenemos además costos financieros más altos, entonces no queremos apuntarle a tantas cosas porque el capital es más limitado. El grueso de las empresas, el número de empresas en el país, son empresas familiares. Entonces, las empresas familiares, y lo digo perteneciendo a una empresa familiar, pues son empresas que por lo general, no digo que todas, mucho menos, pero por lo general tienden a tener un corte ligeramente más conservador porque es el patrimonio de su familia, ¿verdad? Pues si por algún motivo esto no sale, pues aquí se queda realmente la herencia de mi familia, todo lo que hemos construido en estos años. Entonces hay una carga, un peso importante. Cuando las empresas tienen, digamos, un número de socios que no necesariamente tienen esa característica, hay menos aversión al riesgo, lo cual no necesariamente es del todo bueno. O sea, hay muchas empresas despersonalizadas que también se arriesgan de más. Entonces es un equilibrio, pero como visión general, me parece que hay que asumir unas posiciones firmes si uno lo que quiere es avanzar, ¿verdad? Yo creo que las empresas colombianas han hecho, y latinoamericanas en general, han hecho unos avances muy importantes en profesionalización en las últimas décadas, sin lugar a duda, pero me parece, cuando uno mira de todas maneras los índices de innovación y demás de empresas en países desarrollados, pues vemos una brecha de todas formas grande. Se ha venido acortando, pero la brecha sigue siendo grande. Y para cerrar con broche de oro esta temporada y nuestra conversación, quiero contarte un poquito que en nuestro grupo estamos desarrollando nuestro plan de sostenibilidad, y nuestra siguiente temporada de Las Voces que Suman estará dedicada completamente a este tema. Entonces, como abrebocas y a propósito de tu trayectoria en todo este ámbito, ¿cuál crees tú que es la clave para que una estrategia sostenible funcione dentro de una organización? Pues yo creo que lo primero es elevar la conciencia al máximo. Te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros siempre hemos tenido una vocación, digamos, de hacer las cosas bien, de tener una conciencia ambiental, de tener una conciencia social, pero siendo conscientes de la forma que está tomando el tema de sostenibilidad y que venía tomando desde hace un tiempo, pues decidimos elevar el tema de sostenibilidad a nuestra visión y a los valores de la organización, y darles toda la trascendencia en los distintos espacios que tenemos de generación de cultura, de manera que esto no se convierte en la obsesión de un gerente o de un funcionario o la labor de un área en particular,
sino que todo el mundo entiende que es parte de la manera como hacemos negocios, que es parte de la manera como funcionamos en la empresa. Y en la medida en que la gente tiene eso claro, pues las ideas en torno a cómo ser una compañía más sostenible, cómo generar productos que tengan atributos más sostenibles, cómo reducir nuestra huella de carbono, pues ya no van a depender de una persona, sino que ya lo que logramos es configurar un sistema que tiene la conciencia de poner la sostenibilidad en la parte más alta, pues, de sus prioridades, y nuestros objetivos también tienen que ir alineados. Entonces hay que más que un buen mensaje o más que una iniciativa, hay que construir todo un marco para que la compañía, la cultura de la compañía, arrope esto y lo convierta en una parte integral del cómo se hacen las cosas. Que lo apropien como su cultura organizacional, entonces. Exacto. Federico, muchas gracias por ser una voz que suma y por haber compartido este espacio tan chévere con nosotros. María Alejandra, con el mayor gusto y mucha suerte en esa siguiente temporada. Muchas gracias, y a ustedes gracias por habernos acompañado en Las Voces que Suman. Sumatec, una compañía siempre confiable. Hasta aquí Las Voces que Suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales, @soysumatec.